Bienvenidos a Dementes Conscientes, el podcast donde estamos un poquito dementes, pero somos bien conscientes de eso. Todos los 15, cada 2 semanas, tenemos invitados de lujo, así que si todavía no te has suscrito al canal, esta es tu oportunidad de darle suscribir ahí a la campanita y a todo lo que ya sabes que tienes que hacer. El día de hoy tenemos un súper programa, disculpen que estamos empezando un poquito tarde, pero hemos tenido por ahí algunos problemillas técnicos. Así que le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es Cristian Cardoso, es creador de contenido, es actor, es poeta, es filántropo, he visto que haces fútbol, es de todo. Sobre todo es el Deadpool peruano. Así que le damos la bienvenida a Cristian. Muchas gracias, Claudia, por la invitación y por la entrevista. Así que nada, hemos venido aquí para pasar un bonito momento y contar un poco de mi experiencia haciendo Deadpool aquí en Perú, pues, ¿no? Me encanta, he visto tu contenido y tienes un montón de videos muy divertidos, realmente tienes muchos seguidores también en varias series, en varias redes sociales. Y lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué Deadpool? ¿Cómo Deadpool llegó a tu vida? Bueno, es una historia un tanto compleja, pero voy a tratar de resumirlo. Lo que pasa es que yo estudié lo que es actuación. Bueno, empecé estudiando administración, pero era algo que no me terminaba de convencer, ¿no? Mi pasión siempre ha sido o tanto fútbol o actuación, ¿no? Entonces estaba jugando fútbol, pero de repente como no veía que estaba tanto mi futuro por ahí, a la par entonces estudié actuación, ¿no? Okay. Por lo que era muy competitivo el tema de fútbol y por lo que también siempre sabemos que necesitas de una vara para poder ingresar ahí. ¿Para dónde jugabas? Yo jugaba para la reserva del Boys. Okay. Fue ahí donde me quedé. Pero ahí el Boys tuvo unos problemas económicos, se fue a segunda. Ajá. Y desapareció lo que era la reserva, pues, ¿no? Y nada, yo estudié administración porque mis padres prácticamente me obligaron a estudiar eso porque me hubiera gustado estudiar comunicaciones, ¿no? O artes escénicas. Claro, hubiera ido más acorde a lo que haces ahora. Sí, pero no les pareció una buena idea, así que bueno, obligado estudié eso y ya cuando empecé a trabajar, pues yo solito me pagué mi carrera de actuación. Y empezó como un hobby en realidad, ¿no? Yo hacía videos imitando a mi familia, haciendo videos así caseros, ¿no? Hasta que un tío me dice, no, deberías estudiar actuación, esto, que lo otro. Le digo, no es lo mío. Hasta que me convence y comienzo a estudiar. Y es ahí donde empiezo a hacer casting para salir en miniseries, ¿no? Como Al fondo hay sitio, Memoria Guachimán. Y me pasaban la voz para hacer extra, en realidad. Yo salía al fondo de los actores y todo. Yo decía, pero yo ya me sentía lo máximo, claro, ¿no? ¡Wow! Lo logré. Salí en televisión. Sí, ahí estoy. No tengo ni un guión, no digo ni una sola palabra, pero ahí estoy, ¿no? Y conforme pasó el tiempo, estaba ya como 2, 3 años en esa misma rutina, ¿no? Y vi de que no era algo que yo ya, es como que un derecho de piso que ya había pasado 3 años y no tenía el papel que quería. ¿Hace cuánto empezaste? En el 2010. En el 2010, 14 años. Empecé a estudiar actuación, sí, claro. Y nada, comencé a ya buscar un trabajo más, por así decirlo, fijo, porque yo a veces tenía obras de teatro que duraban una temporada, mientras ensayas y la presentación 2, 3 meses, y de ahí ya no había nada. Era complicado. Muchos de mis compañeros que estudiaban actuación, pues, se dedicaban a dictar talleres de actuación para poder sobrevivir. Dicen que el mundo del arte es bien difícil, ¿no? Sobre todo para el actor. Sí, claro. Es muy complicado que puedas vivir aquí de la actuación, ¿no? Hay algunos actores que han tenido suerte, ¿no? Como los de Al fondo hay sitio, ¿no? Que tienen como 10 años trabajando y están ahí, pero muy rara vez se renuevan. Y es complicado, ¿no? Que puedas tener un trabajo fijo o algo sustentado a eso. Entonces, nada, yo empecé a hacer, como te comento, videos para mis redes, bueno, para mi Facebook, porque no tenía Instagram en ese entonces, ni TikTok, ni nada. Y hacía videos tratando de hacer comedia, y también YouTube. Pero solo mis primas y mis tías me daban like o me compartían. ¡Ay, qué lindo mi sobrino, lo máximo, el actor! ¡Talentazo! Sí, talentazo, wow, sí, increíble. Yo sé que sus comentarios eran sinceros, pero claro, no llegaba más gente. Y decía yo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para llegar a más gente, ¿no? Para explotar. Claro, porque por más que de repente yo no sea conocido, quisiera ser un diferencial. Y es ahí donde se me ocurre disfrazarme, pues, ¿no? Estaba entre Spider-Man o Deadpool. Entonces vi traje de Spider-Man que ya estaba muy cerca de poder conseguirlo, pero dije, no, Deadpool es más versátil, más parecido, irreverente más parecido a mí en cuanto a lo jodido, a lo loco, a lo sarcástico.
Así que empecé a buscar dónde poder hacer un traje de esos, ¿no? Yo intenté hacerlo, pero es complicado porque no sabía nada de costura, me iba a tomar mucho tiempo. No, ahí sí vas a ser como el verdadero Spider-Man cosiendo tu disfraz. Sí, no, era mucho ya. Lo traté de hacer, pero no lo pude. No lo pude lograr, pero sí puedo dibujarlo y diseñarlo. Encontré un patita que hacía disfraces y le dije, oye, brother, ¿qué tal? Mira, veo que haces trajes muy chéveres. ¿Tú crees que me puedo hacer un traje de Deadpool? Yo acá tengo mi diseño como lo quisiera. Me dice, O ya, sea, claro. ¿tu traje no es igualito al del personaje? ¿Tiene algunas variaciones? El de ahorita sí es muy parecido, pero te hablo del primer traje que tuve, que sí era... ¿Hace cuánto? Eso fue en el 2019, yo empecé, me disfracé por primera vez. Hace como 6 años, ¿verdad? 6 Sí. años. 5 años creo, ¿no? La Cinco, pandemia sí. nos saca un cálculo. 5 años. Y nada, vi y el patita me hizo un traje chévere, de acuerdo a lo que yo quería. Y nada, entonces empecé a disfrazarme, ¿no? Me dijo, ¿aquí eres el traje para ir al Freaky Festival? Y yo le digo, ¿qué es eso? Le digo, ¿Qué es eso? No, yo no sabía nada del mundo del Tú cosplay, no de estabas freaky. metido en nada de No. eso. Tú querías ser actor y Yo sobresalir de alguna manera. soy alguien que se disfraza para hacer videos, pero no soy parte de la comunidad de cosplay, ni freaky, ni no. O sea, he ido a los eventos ya disfrazado por un tema de que ya no, para hacer este contenido, pero no es que participe o me gustase o está enterado, ¿no? Para mí yo solamente veía gente disfrazada en Halloween, nada más, no había otro día. En cambio en el Freaky Festival, en la Comic Con, que la Comic Convention, Perú Comic Con, que ahí hay varios eventos donde sueles ver a mucha gente disfrazada ahora, ¿no? Y es un mundo que mueve un montón de dinero aparte. Sí, acá está creciendo bastante. Súper, yo te cuento, el esposo de mi mamá, él es fanático de Star Wars. Es más, ellos se casaron vestidos de Star Wars. Ella se casó de Amidala y él se casó de Jedi con su espada. Entraron a la iglesia, a la San Pedro con la marcha imperial. O sea, es fanático y por él es que vamos a todos estos eventos como la Comic Con, los Freaky Festival, o sea, cosita de personajes que salen, sí. Vamos a verlos. Y sé que se mueve bastante dinero, que se mueven muchas pasiones. La gente es como muy diferenciada en sus gustos también. Sí, claro, los fans de Marvel, los fans de DC. Sí, hay cierta hasta rivalidades. Se crean rivalidades que los animes. Que yo creo que a veces son innecesarias porque al final todos somos todos somos fanáticos de algo y ni uno es mejor que el otro, ¿no? Simplemente esa es cuestión de gustos, ¿no? Es como me ha pasado, ¿no? Que he visto a veces Spider-Man, que hay un montón de Spider-Man, yo no sabía, pero hay un montón que yo veo que se ven y no se saludan, hasta se miran mal y todo. Yo no entendía por qué, ¿no? Sino que uno se cree el verdadero Peter Parker, el otro digo, ay. Yo en cambio cuando veía un Deadpool, yo me acuerdo que iba, corría en cámara lenta y lo abrazaba y todo, ¿no? Es parte, ese es el tema, ¿no? Porque por más que yo diga que soy Deadpool Perú, no es que yo sea el único o el original o nada por el estilo. Yo cuando veo otro Deadpool o cuando alguien quiere hacer algo, o cuando veo un traje chévere que está acá en Perú, digo, oye, qué chévere. Es más, tengo amigos que me han pedido, seguidores que me han pedido consejos, ¿no? De cómo hacer el traje, cómo mejorarlo, cómo hacer videos de TikTok, y yo sí me tomo el tiempo de explicarles de cómo hacer, qué podría mejorar, ¿no? En su interpretación, ¿no? De eso se trata, para poder compartir y hacer de este mundo de los cómics y todo, chévere. Sí, porque yo también he visto que hay Batmans, hay un montón también. Sí. Aquaman no hay tantos, pero he visto que ahí se están sacando. Sí. En la última feria que hubo en el campo de Marte, se juntaron varios Spider-Man. El día del cómic, creo, ¿no? Sí. Sí. Hicieron la representaentación del meme entre todos los Spider-Man. Sí. Buenísima. Claro, eso es chévere cuando se juntan a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí, porque por las puras arman conflicto en tema de DC es mejor, Marvel es mejor, o sea, en realidad todo es igual. Yo también soy fanático, por ejemplo, de Marvel. Ajá. DC también me gusta mucho, Superman, Batman, o sea, es todo lo que tenga que ver con ese tipo de cosas, inclusive Dragon Ball también, ¿no? Pero como te comento, a mí Deadpool me pareció muy chévere y no es que yo sea un coleccionista de trajes, ¿no? Porque, o sea, tengo ahí, me acabo de armar uno de Scary Movie, que me parece chévere que Deadpool tenga un diálogo, una conversación con Scary Movie, porque también es medio loco, ¿no? Sí, claro. Y siempre que veo un traje que me puede llamar la atención, trato de conseguirlo, pero no es que yo tenga un montón de trajes, ¿no? Yo solamente con Deadpool y con eso me ha ido bien. Uno que otro de repente que he podido adquirir, o un amigo me ha podido prestar, ¿no? De repente la cabeza de Ted, y hacía un diálogo de cabeza. Sí, he visto un par de videos tuyos de Ted también. Entonces, Deadpool con Ted es una locura, ¿no? Imagínate, o sea, son cosas tan locas que se pueden hacer en cuanto a
a poder disfrazarse de otros personajes que suele también ser muy, muy divertido, pues, ¿no? Claro. ¿Y te acuerdas cuál fue el video que hizo boom? O sea, lo que tú esperabas en tu carrera. ¿Cómo fue ese momento? Creo que fue el de la pizza, el que tengo ahí anclado en mi Ah, ya, TikTok. anclado. Sí. Yo había tenido videos virales, pero quedaban ahí, ya no. Pero el video de la pizza fue uno de los más chéveres porque ahí hice el nuevo traje, pues ese es el nuevo traje. Ese traje se ve, pero... Y la gente se volvió loca, Sí. ¿no? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Dónde lo has conseguido? Y yo digo, yo lo hice, ¿no? Bueno, yo con una amiga que es costurera, que ella fue la que me ayudó también, y con ella pudimos lograr hacer un traje muy, muy, muy parecido. Bien parecido, sí. Y nada, comentándote, ¿no? Con la historia de cómo fue que terminé siendo Deadpool, es que yo en la pandemia, pasó lo de la pandemia, yo tenía mi trabajo, trabajaba de administrador en una cadena de spas acá en San Isidro. O sea, sí llegaste a ser administrador. Sí, pero no era algo que me apasionaba en realidad. Ya. Y como cerró toda la pandemia, dije, Sí. ahora, ¿qué hago? Pues, ¿no? Y me puse a hacer TikToks. Yo no imaginaba hacer TikToks nunca. En realidad no era de mi gusto mucho hacer ese tipo de videos así, ¿no? O sea, hacías videos, pero antes para de la YouTube, en pandemia no era que creabas contenido No, como no, la no, no, masividad que creas Era ahora. Claro, era de hobby, un video al mes, 2 videos al mes, más o menos, ¿no? Ah, bien poquito, Sí. claro. Entonces, Ok, porque ok. como tenía un trabajo aparte y aparte, como te digo, también salía en obras de teatro o en la televisión que me daban a veces bolos, ahí mataba mi tiempo libre, por así decirlo, ¿no? Porque tenía un trabajo ya fijo, pues, ¿no? Y nada, por la pandemia es que yo comienzo a hacer TikToks con el traje y todo, y pues fue una locura, ¿no? Cómo se viralizaba todo, fue guau, guau, guau. Pero el de la pizza fue el que sí, pues, reventó las redes, ¿no? Yo en Instagram, por ejemplo, tenía 4.000, 5.000 seguidores por 2 años, creo, seguidos. Ya el tercer año que hago este video, ya empieza a subir escandalosamente a tener ya 280.000 casi, pues, ¿no? Sí, claro. Es bastante, bastante. Y nada, como te digo, sí ha sido, creo yo, la constancia, ¿no? Y yo no pensaba, como te digo, que iba a hacer o vivir de esto. Y digo vivir porque gracias a eso, pues, tuve un contrato con Facebook. Yo soy creador de contenido para Facebook. Ah, qué súper. Entonces Facebook, así como YouTube, te paga por meter publicidad en tus videos. Ya Facebook pone publicidad en mis videos y es así como monetizo, ¿no? Y es ahí donde ya me he dedicado más de lleno aún para hacer contenido más seguido, ¿no? Claro. Ahora hago de 1 a 3 videos diarios, ¿no? Más o menos. Justo por ahí también va. Tengo 2 preguntas separadas. Primero, ese momento en el que chapas tu cel y dices, oye, mi video parece que ha pegado, parece que está teniendo jale, y se lo empiezas a enseñar a todo el mundo, mira, mira, mira todas las vistas que está teniendo, a tus más cercanos, ¿no? A los que han acompañado un poco tu carrera. ¿Cómo fue ese momento? Y luego hablamos de la creación de contenido. Bueno, fue muy gratificante y emocionante, ¿no? Saber que algo que has hecho le guste a mucha gente, ¿no? La mayoría de comentarios positivos, ¿no? Esto es cine, 10 en actuación, 10 en esto, 100 en edición, no sé, cosas así. Yo decía, wow. Muchos de mis amigos me decían, oh, he visto tu video en TikTok, wow, qué paja que está. O mira, me han mandado a mi grupo este video y eres tú el hecho que yo te conozco. Yo, sí, digo, wow. Y eso, bueno, realmente fue muy motivante para seguir haciendo pues lo que hago, ¿no? Porque había también un proceso, ¿no? Donde yo hacía videos y no tenía muchas vistas. Y mucha gente pues se bajonea o ya no quiere hacer más videos. Pero como te digo, es constancia, ¿no? Como todo, siempre ahí tratando de mejorar, de avanzar. Yo desde que empecé a hacer videos, yo solito pues mediante tutoriales en YouTube empecé a editar, ¿no? Yo mismo edito mis videos y todo eso. Empecé editando con mi celular con un programa. ¿Cuál es la herramienta que usas para edición? Ahorita se llama LumaFusion y también agarro otras aplicaciones como extras para algunos efectos, ¿no? Como CapCut o VideoLab, que se llama. Entonces, okay. Pero el principal es LumaFusion, ¿no? Que es un programa de edición para tablet. Yo edito en mi tablet, ¿no? No lo había escuchado. Que suele ser muy portátil y muy fácil intuitivo, ¿no? En realidad. Tiene sus complejidades, pero como te digo, conforme como a mí me gustaba mucho el tema de la edición, yo iba indagando, iba investigando y iba editando y poco a poco iba aprendiendo cada función, pues, ¿no? Que tiene ese programa. Y para qué, conforme yo veo, ¿no? Desde mis inicios de TikTok hasta ahora, cómo he evolucionado mis videos en tema de calidad. Nivel de edición, claro, sí, en calidad de imagen, la iluminación, el audio, ¿no? Que son cosas muy importantes para que tu video Mucho ojo a la gente que quiere crear contenidos. pueda viralizar, ¿no? Son cosas muy importantes, ¿no? Fuera de la creatividad y lo que puedas tener, pues son ramas muy importantes. La calidad de video, la luz y el audio, ¿no? Que se escuche todo eso, se vea bien.
y tu video tenga buena calidad, pues, ¿no? Claro. Hay algo bien importante que mencionaste y este programa se llama Dementes Conscientes, pero yo tengo una comunidad. Yo soy Master Coach y mi especialización son las emociones y cómo se trabaja las emociones para que la gente pueda producir en su trabajo o en lo que haga de forma eficiente, porque Claro. muchas veces el problema no es el trabajo, el problema puede ser que te peleaste con tu flaca o que tienes problemas con tus hijos o tienes problemas contigo mismo. Sí, claro. Entonces mi comunidad se llama Dementes Conscientes porque todos estamos locos, pero buscamos ser un poquito más conscientes al menos de lo que nos pasa, de lo que le pasa a tu pareja. Y tú mencionaste algo bien importante que era la gente se desmotiva cuando, en este caso, su contenido de repente no está llegando a la gente. En este proceso en el que tú has estado creciendo, ¿cómo has tomado también esta relación contigo mismo para no pisar huevo, para no irte, para que la fama no te abrume? Bueno, es complicado, ¿no? Como cualquier trabajo, como cualquier persona, pues tiene estos momentos de que tú dices, creo que esto no funciona, y pues que siga siendo un hobby, pues, ¿no? Yo también, Seguiré siendo administrador. Sí, seguiré trabajando, pues, ¿no? En una empresa, ¿no? Las horas que me llegan. Claro. Y no siendo feliz haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Porque no hay nada mejor que hacer lo que a uno le gusta y que te paguen por eso, pues, ¿no? Exacto. Y sí, pues yo también he tenido mis bajones cuando casi pierdo también mi cuenta de TikTok por unas infracciones. Lo que pasa es que TikTok, y conforme va pasando el tiempo, el algoritmo y las normas de comunidad son mucho más sensibles. Entonces, ¿qué pasa con TikTok? Que antes yo, por ejemplo, podía usar mis armas, ¿no? Que mis espadas, que son de madera, y mis pistolas que son de madera, que ni siquiera tienen gatillo, o sea, se ven que son de madera. Claro. Pero como la inteligencia artificial, o no sé, o su inteligencia del algoritmo detecta, ¿no? Que tiene el color plata de un arma. Arma, entonces te bajan el video. Te bajan el video. Entonces, si tienes 3 strikes, pierdes la cuenta. Entonces, yo he llegado a tener 2 strikes por ese mismo hecho, pues, ¿no? Claro. De las armas. Entonces, es por eso que yo ahorita no uso nada de armas en mis videos. Claro. Ya no uso armas. Y qué bajón aparte porque Deadpool tiene sus sables, ahora en la última película han presentado las de oro. Sí, pues, ¿no? Y no lo puedo usar, o sea, lo tengo ahí puesto o guardadas, pero no las uso, no las saco ya. En foto tampoco lo puedes poner. No sé, pero yo no me arriesgo. Claro. Cuando hago un video, a veces tengo mi pistola acá en la normal, Ajá. que es ahora, tengo una de hidrogel, ¿no? Que cuando voy a los... Ese día lo tenía que cuando te conocí, que disparo bolitas de gel que no duelen y Claro. es gracioso. Pero cuando hago los videos, tengo el arma puesta ahí, pero cuando hago la otra toma, saco una Nerf, que se nota que es una pistola de juguete, ¿no? Y ahí yo... Las que son esas verdecitas, así claro, grandotas. azul con naranja, que tiran dardos Claro. como de Tecnopor, pues, ¿no? Claro. Saco la Nerf para que vean que es como que el arma, y a veces en un video que dice, oye, pero ese no es una pistola de juguete, y yo como Deadpool, ¿no? Sí, claro, pero es que no quiero que me censuren. Entonces, juego con eso, ¿no? Como Deadpool tiene ese tipo de... esa libertad. Esa libertad de jugar con la cámara, pues siempre que hay una cosa rara, pues sí, pues para que no me censuren o qué sé yo, ¿no? Y ¿Sabes? Yo soy fanática de Deadpool. Yo soy fanática de Deadpool. Me gusta Deadpool y me gusta Doctor Strange. Son mis dos favoritos. Y me gusta mucho precisamente porque otro paréntesis que te puedo contar de nosotros es mi chamba yo vengo del mundo corporativo por años, pero yo estaba así como tú, yo también soy administradora y decía, a mí esta cosa, o sea, no es que no me guste, pero decía, creo que hay algo más que podría estar haciendo, claro, como salvar vidas, una cosa así. Y ahora disfruto mucho mi chamba, hago terapia, o sea, trabajo con temas bien duros. Por eso este podcast toca temas sensibles, pero desde el humor también. Porque no, o sea, si ya estás sufriendo, no es necesario también seguir machacando un poco el tema y hay estilos para todos. Entonces, un poco mi misión con mi empresa es, yo quiero que el mundo corporativo también sea más light. Porque si te das cuenta en las empresas, todos son como, bueno, yo soy Carlos y soy administrador. Y en verdad a Carlos le gusta cagarse de risa. Carlos también va al baño, o sea, claro, chapa, tiene su enamorado. O sea, Carlos es una persona también. Cristian es una persona también. Entonces, esa parte de este personaje que es tan irreverente y que rompe las reglas constantemente, me gusta mucho que no siga la norma, que hable cosas que no debería. ¿Cuál es la parte que tú sientes que te relaciona más con el personaje? Pues el sarcasmo, podría decir. El tema del baile también. ¿El baile? Sí, justo el día de mañana o el lunes voy a hacer el video ese del bye 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 que está tan de moda.
El de la película. Sí, sino que no he tenido tiempo por el tema de que ha sido una semana muy complicada por todo esto de Claro. Deadpool. Pero sí, o sea, eso y el sarcasmo, ¿no? Que yo también suelo ser sarcástico sin la máscara, ¿no? Suelo ser bromista, hacer bromas y ese tipo de cosas. Pero nada, eso. El sarcasmo y el baile. ¿Y qué crees que es lo que menos tienes tú del personaje también? Puede ser un tanto ¿cómo podría decir? Por ejemplo, cuando está con Wolverine y es medio coqueto o mañoso con Wolverine, ese tipo de doble sentido, ¿no? Que suele ser un tanto vulgar. O sea, a veces a mí, o sea, yo no lo hago, ¿no? Pero cuando soy Deadpool sí lo trato de hacer, ¿no? Pero antes me costaba. Por ejemplo, cuando yo recién me puse el traje, yo no conocía las cosas o sea, solo conocía a Deadpool y a Ryan Reynolds. Pero ahí me preguntaban, oye, ¿dónde está Coloso? ¿Dónde está? Yo no sabía quiénes eran. Claro, de ahí me puse a estudiar recién, porque no es que yo era tan fanático de Deadpool. O sea, me gustaba, pero no es que era fanático, de que tenía los cómics, de que me leía su vida y todo eso. Nada. Y nada, no me acuerdo que una vez pasé saliendo de un colegio, ¿no? Y los niños del colegio me decían, Deadpool, me sacaban el dedo del medio, ¿no? Deadpool, yo me bloqueaba y no sabía qué hacer, ¿no? Como le respondo así, ¿no? De repente soy grosero, entonces he tenido esos bloqueos cuando recién interpretaba el personaje. Es más, cuando fui al Freaky Festival, me pedían muchas cosas random para posar en las fotos. Por ejemplo, venía una chica con su enamorado y me decía, hola, ¿puedo tomar una foto contigo? Sí, claro. Ya, y todo su enamorado toma la foto y está así, ¿no? ¿Cómo quieres que pose? ¿Así con la cara? Sí, ¿tú crees que te puedes poner así? Yo te puedo tocar para la foto. Y yo, se pide, no se arrancha. Y yo, ya. Y la chica pues me toca, pues, ¿no? Me coge y yo así con la máscara. O sea, estaba con la máscara, pero dentro de la máscara, ¿cómo estaba mi cara? Pero dentro sí estabas. Estaba como, ¿qué está haciendo, no? Y el pata, su enamorado, se veía que estaba así, estaba contento. Era la foto de su vida, ¿no? Yo me sentí luego ultrajado después de esa foto. Claro. ¿No? Y había muchos patitas también que se ponían 4 y es como si me metías la espada, pero no, métemela de verdad. Yo, ¿qué pasa con esta gente, no? Era la primera vez que iba a un evento friki y había mucha gente así, pues, ¿no? O sea, era bien friki para hacer ese tipo de cosas que a mí, por ejemplo, esas cosas de Deadpool me costaban, ¿no? Claro. O sea, que yo dije, ya, sí, para no decir no, que me toquen y que ya pongo la espada ahí, ¿no? Pero era complicado, pero ahora ya sí me lo tomo muy, muy a la broma y muy fresco, ya cada vez he aprendido a asimilarlo mejor y entenderlo, ¿no? Porque como te digo, cuando recién me puse el traje yo no sabía mucho de personaje, me gustaba sí, pero no sabía mucho. Eso fue meses al inicio, sí, 2019. Sí, claro. Y ahora sí desatado. Y ahora sí, ya, sí, y ahora sí metes espadas, todo. Sí. Me fui el año pasado me fui con unos amigos a Ica y nos metimos en una discoteca. Me fuimos a hacer unas fotos a la Huacachina. Y nos dijeron, vamos a una discoteca, ya vamos pues. Y con los disfraces, fui con el Spider-Man. ¿Y quiénes otros fueron? Fue un amigo que hace de Batman, pero su traje es muy pesado. Ese sí se cambió, pero yo fui con Spider-Man, los únicos disfrazados. Y nos fuimos a la disco, que era con techo abierto todo. Y nos ven el traje y el administrador, hey, ¿qué tal? Oh, qué chévere, ¿qué o ponemos una foto, o toma, te invito pisco, una botella de vino, todo ya, y empezamos a tomar, reto. Claro, le sacaste el show. Reto. Entonces ya prácticamente ebrios hemos subido a la barra y hemos hecho locura en medio, hemos roto botellas, teníamos una lámpara colgante que le tiró una patada y se cayó un foco. Pues el pata encantadísimo con lo que hicimos, ¿sabes? Porque le armamos la fiesta. Tono, claro. Sí. Le pusiste el show. Mi traje a la final es el día siguiente olía todo alcohol. Entonces dije, pucha, madre, llegué acá a refaccionarlo, ¿no? Porque sí terminó muy... Hasta me resbalé. Ahí sale un video que tengo, me resbalé y me caigo, pues, ¿no? Y mis espadas se rompen. Todo fue una locura, ¿no? Dije, no vuelvo a hacer esto porque sí, ya... Es muy descontrol. Fue un Deadpool en... Sé lo que hiciste ayer. ¿En qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Sí, un Deadpool así tal cual. Sí, así fue. Pero divertida anécdota. Que como te digo, con el personaje también he tenido la oportunidad de viajar a Cusco también a hacer contenido allá. Y de conocer a mucha gente de varios países. Porque, o sea, por increíble que parezca, muchos de mis seguidores, la mayoría están en México. Luego está Argentina, Colombia, creo que está Ecuador, después Perú. ¿Los de TikTok o Instagram también en general? Los de TikTok. Instagram también está casi parecido, sí. Son muchos seguidores de afuera, pues, ¿no? Claro. Que siempre me dicen para ir a
a una Comic Con allá, a un evento, y entonces yo también estoy próximo, de repente el otro año, quién sabe, me gustaría pues sería bravazo, recorrer claro. el mundo y hacer contenido por todos lados, ¿no? Con el traje de Deadpool, ¿no? Sería muy chévere. Claro, tal cual. ¿Cuál ha sido la experiencia más memorable que has tenido en uno de estos eventos, aparte de la espada, que es bastante memorable? Bueno, sí, memorable. Yo vi, lo que me pareció chévere del contenido que me pasaste, vi que tenías una foto con Anthony Starr. Ah, sí. El de The Voice. Sí, sí, sí. También veo The Voice. Soy una fan de The Sí, Voice, que lo también. pasan en Prime. Anthony Starr, que es Homelander Sí, 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 en sí, la sí. serie. Pero, o sea, no solo que lo conoces, sino la foto me parece chévere. Sí, sí, sí. La foto está buena. No sé Fue si en la pasan por ahí. Fue en la Perú Comic Con. Ahí está, justo esa es. La foto me parece buenísima. Sí, fue en la Perú Comic Con. Yo fui al evento, ¿no? Un día, me acuerdo, para hacer contenido, ¿no? Para juntarme con unos amigos que también solían, iban a quedar en ir. Y yo sabía que venía Homelander, ¿no? Tony Stark, pero no pensé en tomarme una foto con él. Pero ya cuando lo vi de lejito dije, no, yo sí quiero una foto con él. Y no sé cuánto costaba la foto, creo que 320 soles, creo, la foto. Como $100. Dije, no, ya, sí, lo quiero porque, pucha, de acá cuándo verá, cuándo Sí. volverá, ¿no? ¿Cuándo vendrá? Y nada, pues entro a hacer la cola y Estabas con todo. Sí, estaba con todo el traje. Su manager, creo que el que estaba ahí, me dice, wow, qué chévere tu traje. Me habló en inglés, ¿no? Qué chévere tu traje, tú mismo lo has hecho. Le digo, sí, yo lo hice. Wow, qué espectacular. Y me saluda Tony Stark, ¿no? Wow, qué buen traje. Pero primero me saludó, hola amigo, ¿cómo estás? Yo lo vi tan tierno, digo, güey, tú eres Homelander, en serio, porque te ves tan loco. Pero Homelander es una se ve basura. una persona muy educada, muy como que tímida, ¿no? Y estaba su traductora que me dice, ya, ¿qué foto te gustaría hacer? ¿Tú crees que me puede arrodillar y abrazar de la pierna? Le digo. Y me dice, ok, le explica a Tony Stark, ¿no? Ok, entonces yo me arrodillo y lo abrazo y me dice, oh, wow. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿No te gustaba así el The me Voice? olvidé decirle que le ibas a abrazar. Ok, porque ahora pensó que le quiero tocar, pues, ¿no? Ok, entonces lo abracé y él puso su cara, ¿no? Y fue una foto que, verdad, a mí me emocionó mucho, porque sí, también soy fanático de Tony Stark, y bueno, o sea, no suelo yo pagar por tomar una fotos, foto, claro. pero yo siento que sí, en ese caso valió mucho la pena, porque sí, pues estaba en el boom, creo que fue el año pasado también eso. Claro, en su temporada, The Voice, para sí. quien no sabe, es una serie que habla de superhéroes, pero no del estilo regular, sino son superhéroes que buscan sus propios intereses. Que además, creo yo, inclinado a la realidad de A cómo la podría realidad, ser. claro, exacto. y que son manejados por una corporación, que miden el rating. Sí. A mí me gusta mucho porque es serie. como hasta la misma transición de los personajes, cómo van cambiando. Sí. En algunos casos cómo se vuelven más sádicos, más malitos. Sí, o más conscientes, ¿no? O más conscientes. El Rápido Audaz, por ejemplo. También, por ejemplo, ahora está pensando en su familia, quiere ya ser un héroe y hacer cosas. Entonces, en esta temporada como que se ha vuelto como que bonito, ¿no? Sí, me gusta. Vaya, recomendada. Pero, The Voice en Prime, muy buena, me gusta. Muy buena. Y nada, fue una muy bonita anécdota con Tony Stark. Es un fotón esa. Sí. ¿Ese dirías que es de las experiencias que has tenido más memorables? Es que he hecho muchas cosas. Por ejemplo, cuando suelo también hacer obras sociales, que no suelo subir las fotos o videos de cuando voy, pero por ejemplo una vez fuimos al pericultorio con varios amigos superiores y los niños por cómo te veían y todo, y tienen un montón de problemas, ¿no? Y tú podías aconsejarles como un superhéroe y de verdad te veían, o cuando tú entrabas y te veían, de verdad su mirada te hacía sentir realmente súper, pues, ¿no? Sí, claro. Son de las anécdotas que podría decir que son muy gratificantes también poder hacer ese tipo de obras sociales. Fuera también de cuando fui a la Comic Convention hace un par de años, y un amigo me prestó una moto scooter, la roja de Deadpool, y cuando salía por la calle era también una locura. Yo me acuerdo que yo estaba manejando, por ejemplo, por la Javier Prado, y los carros me veían, y mayormente tú cuando manejas moto, acá los carros te meten, ¿no? Claro, pero cuando estoy manejando, me veían por el retrovisor y como que se abría, ¿no? Como que Moisés abre el mar, y yo abría el tráfico y pasaba y saludaba y hablaba con la gente y me grababan.
Y era muy chévere porque era como que, me sentía policía, Tenía ¿no? que Porque, poner ahí atrás tu sígueme. claro, era muy bueno. Y en la Comic Convention también me acuerdo que yo iba, ¿no? Para obviamente tener cercanía con los seguidores, con los fans. Y había una cola interminable, pues, no sé, pues 50, 60 personas haciendo cola para tomarse fotos conmigo, pues, ¿no? Yo me acuerdo que ahí me quedaba de, no sé, 6, 8 horas ahí tomándome fotos todo el rato. Tomándote fotos todo el rato. Pero Sí. y aparte no es solo tomándote fotos, tienes que cambiar de posiciones Sí, y también sí, ser bien claro. creativo con eso. Sí. Solía hacer bastantes cosas creativas y para todo Deadpool se presta para hacer diferentes, ya sea poses o secuencias, ¿no? La subía en mi moto y hacía como que si la persona manejara yo voy atrás como que asustado, Claro. o el corazoncito, o la volteada, ¿no? Un montón de poses. Sí terminaba muy agotado, pero decía, no, güey, sí, me gusta, y aparte le decía a la gente que me siguiera, ¿no? Que yo pensaba que también era una fórmula para obtener más seguidores, el ir a los eventos y estar ahí y decirle a toda la gente que pueda que me siga. Pero no es que yo creciera tanto, o sea, de todo ese día que, no sé, 800 personas se tomen fotos conmigo, Claro, no 20, 30, 30 personas, y eso, que sería mucho. La verdadera razón por la que yo crecí es haciendo contenido, ¿no? Haciendo videos de que otra gente que le guste mi contenido, pues me siga y pues comparta lo que yo hago, ¿no? Porque las personas de repente se toman la foto no son de repente fanáticos de Deadpool. Sí, pues muchos Entonces, pues ya, me sigue, sí, ya te seguí, todo el mundo pero al tiempo te deja de seguir porque no le gusta, pues, ¿no? Le Claro. gusta más temas de cocina, o no sé, temas de fútbol, Ahí tienes un nicho de videos. Sí, pues, pero, nada, ya, como te digo, cuando recién también empezaba queriendo crecer, porque yo tenía muchos seguidores en TikTok, pero en Instagram me costaba mucho crecer. Entonces por eso iba a estos eventos, me quedaba un montón de horas, pues, ¿no? Y para ver si crecía, pero no era lo que yo esperaba, pues, ¿no? Pero ya conforme pues, hacía más videos, ya conforme eso, fui creciendo bastante en Instagram, ¿no? Ahora voy a los eventos, pero muy poco, porque es complicado. De hecho, yo te conocí en la Feria del Libro. Sí, después de mucho tiempo iba a un ¿Estabas evento. ahí? Y yo fui porque un amigo me pidió que lo apoyara, ¿no? En su activación. Mi amigo que estaba ahí, porque creo que fuimos para el comercio, ¿no? Pero yo con el comercio, no me avisó nada, ¿no? Yo fui por él porque me dijo para apoyarlo y dije, ya, ok, te apoyo un toque, ¿no? Fui y todo, pero nada, es casi muy complicado que yo salga a algún evento a estar tantas horas como antes con el traje, porque aparte que se maltrata, Claro, el se llena de calor, alcohol. claro, se llena de alcohol, o no sé, pues el calor, ¿no? Es complicado ya que haga todo eso que hacía antes, ¿no? Es como un derecho de piso, ¿no? Y antes lo hacía bastante, ahora podría, dependiendo cuántas horas, en qué lugar, ¿no? Porque ahí, por más que en la Comic Convention era chévere por la acogida de la gente, tenía ciertos, ¿cómo se puede decir? Escaseces, ¿no? Que no tenían de repente dónde poder cambiar, ¿no? O dónde poder adquirir de repente un poco de agua, tienes que ir a la tienda de afuera. Pero conforme pasa el tiempo creo que ya han mejorado eso, ¿no? Pero en ese tiempo no había eso. Era un tanto incómodo, pero igual, ¿no? Por la cola de gente. Me acuerdo que mandaba a mi hermano que me traiga una botella de agua y un sándwich para poder... Estás ahí con el traje que me imagino, o sea, lo debes haber hecho cómodo, supongo, a tu cuerpo, pero estar igual con el mismo traje tantas horas... Sí, claro. Debe ser complicado. No es como de repente como Superman que tiene su cara descubierta, no está todo bacán, pero yo estoy con la máscara ahí que... O sea, no es que me asfixie, pero sí estar tantas horas, pues Claro. sí sientes de que... No, aparte es hicieron un chévere poco en de- invierno, pero en verano... No, sí, en verano es terrible, sí, es muy complicado en verano, ¿no? O sea, lo he sabido hacer para un video que he querido hacer, pero es muy complicado, ¿no? Por el tema del calor, que sí es mucho más sofocante que Sí, cuando me estás en imagino. invierno, pues. O sea, ahora entonces, actualmente, te dedicas más a crear contenido solamente para tus redes, eres de los que va poco a eventos. Sí, así es. Sí. Ya. ¿Y qué personaje, aparte de Deadpool, te llama a ser? Que sientas que va con tu personalidad. Bueno, el de Scary Movie, como te había comentado, Ujú. me gustaría, por ejemplo, también hacer el de Homelander, ¿no? Pero claro, Un amigo que se está haciendo el traje de Homelander. el traje, yo le he visto, ¿no? Por internet el traje, pero podría ser el de Wolverine, sí. Estoy yo ya buscando un traje de Wolverine. Me gustaría mucho hacer de Wolverine también. El último de la película. Sí. Por Ver cierto, ¿qué te pareció la... Ya la viste, supongo. Sí. La he visto 2 veces.
en el Yo cine. ya la he visto 5, creo. 5 en el cine. Sí, en el cine. Bueno, está muy buena. Es una locura, ¿no? Yo Está me, muy me- buena. me fui a la van premier, ¿no? Ahí en el Mall del Sur que le hicieron. Ajá. Pero no sé por qué habían restringido que la gente vaya disfrazada. O sea, ¿En no serio? había no habían cosplay, no había nadie. Pero en todos los lanzamientos de estas Sí, pelis sí. lo promueven bastante. Sí. A mí me invitó un amigo en realidad, me dijo para ir. Y yo fui con una polera que yo tengo que hice de Deadpool y una de Wolverine. No sé si has visto alguna foto de... Bueno, está en mi Instagram, la última foto que he subido. Y nos fuimos con eso, ¿no? Pero, nada, vimos la película y Está los increíble cameos la que película, está sí. Hugh Jackman cuando se pone Las la... referencias. las tiene referencias. 500 referencias. Y cuando se pone la máscara fue donde todo el mundo gritó ¡guau! Porque se ve tan espectacular. Y cuando se le rompe la camisa ya te vuelves un tanto Sí, bisexual, homosexual, no sé. O que se ve Es que espectacular. para los que no saben, se le ve el cuerpo Sí, así sí, del sí. Hugh, o sea, que no es nada joven también y que está en muy buen estado. Sí, y la gente dice que es CGI y todo, pero no, que yo sepa es No, muy yo también disciplinado sé que, claro. y ha entrenado bastante para esta película, así que, y como te digo, con el nuevo traje y la máscara, los fans, la gente que salió de la sala estaba realmente extasiada con lo que habían visto, ¿no? Yo Aparte también. que la musiquita, o sea, hasta del inicio te pone como... Claro, "Ay, ya va a la empezar", intro, ¿no? claro. El Bye 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 o la de Madonna, ¿no? La intro, por ejemplo, mira, si no la han visto, piña, ¿ya? Ya, esto Se viene otro spoiler, spoiler, sí, se viene spoiler. La intro, cuando está peleando, hasta la parte de los créditos, cómo la han puesto dentro de los huesos. Sí, claro. Es así, me pareció, dije, puta, qué buena idea y qué bien hecho está aparte. O sea, sincronizado con la música, le mete el bailecito, le mete su parte kinky donde le mete los huesos también, pues, o lo medio claro. que se lo jala a un par. O sea, dije, todo el conjunto de lo que han creado en la película me parecía bueno. Sí, muy divertida, claro, típica esencia de Deadpool, ¿no? Y mira, a pesar que era hecha por Disney, o sea, ha demorado un poco por las restricciones que le ponían, ¿no? Pero ya lo han dejado hacer y ha podido hacer lo que él ha querido, ¿no? Burlarse de Disney, burlarse de Fox y Sí. todo, pero todo en buena onda, ¿no? Porque él, como él dice, ¿no? O sea, yo hago en mi sarcasmo un tributo a Fox que inició todo esto del mundo de los X-Men, de los mutantes y de Deadpool, pues, ¿no? Sí. Pero nada, muy buena película. La he esperado mucho tiempo y la he disfrutado hasta Sí. el día de hoy, ¿no? Que antes de ayer que fui al cine a verla de nuevo y yo quedaba encantado viendo siempre detalles ese del baile, de las escenas. Yo ya estoy viendo qué escenas puedo replicar de la película Claro. como he hecho anteriormente de las películas anteriores, ¿no? Ujú. Y ahí He tengo visto varias que ideas. tienes amigos también con los que estás grabando ahora. Sí, suelen Porque ser- vi ¿cómo se llama el grandote que dijiste hace un rato su nombre? El que es de acero, ¿Coloso? Coloso. Ah, ya. He visto que tienes un video ahí en el taxi con el indio, supuestamente. Ah, sí, claro. O sea, ya tus amigos también te están acompañando en... Sí, ahí me apoyan en hacer estas locuras y esos videos que suelen quedar muy bien, ¿no? O sea, el único defecto de ese video es que lo grabamos creo que a las 4:30 de la tarde y se hizo de noche. Y la gente comentaba que, wow, ¿cuánto duró hacer ese video, no? Es que, claro, duró como una hora y media entre los cuadros de la cámara y las luces y todo eso. Demoró un toque, pero quedó muy bien, ¿no? Así como el de la pizza, que también es uno de los videos que a mí Sí, me me gustó gusta. bastante. O el del casting de la X-Force, Ese también ya lo vi, que sí. también está, quedó muy bien, ¿no? Igual tus redes sociales están apareciendo acá abajito para que la gente pueda saber de lo que estamos hablando y pueda ir y mirar el contenido que hace Cristian ahí para que no se la pierdan, que es Harta Chamba. Sí, Harta chamba. Y yo he tenido gente que dice, no, pero las redes sociales, eso es puro hueveo. No, es complicado, es muy complicado. Cuéntale a la gente cómo es esta parte de también hacer contenido gracioso, la gente que se graba en su casa haciendo un TikTok, a hacer el tipo de contenido que ya haces tú. Bueno, es un proceso, ¿no? Porque yo también empezaba haciendo, obviamente, trends de baile, claro. Claro, ese también lo he hecho y tengo el video ahí en TikTok. Empecé haciendo eso, ¿no? Pero el hacerlo disfrazado de Deadpool era un plus. Claro. Y que a la gente le gustaba. Y conforme hacía eso, iba yo viendo qué más podía hacer, ¿no? Entonces, recrear escenas de película era también una de las opciones que tenía y cuando lo empecé a hacer me fue muy bien, ¿no? Pero siempre la idea es innovar y ser original, ¿no? A veces hay uno que otro trend
que tú Claro. puedes replicarlo o hacer, ¿no? Como el bailecito o algún audio que esté de moda, ¿no? Que lo Pero puedes... pienso que eso no te da el hype, no te da como, no te convierte depende, en... sí, claro, en tendencia, no, claro, Claro. no te hace eso, pero te puede servir, ¿no? Te puede servir Ujú. como para un contenido extra, ¿no? Por ejemplo, porque el video del casting del Xbox, por ejemplo, me demoró 4 o 5 horas hacerlo, ¿no? Ujú. Pero antes de poder editarlo y subirlo, porque también tiene demora, puedo hacer un video cortito de un video que sea corto de 5 segundos, de 10 segundos, con un audio que esté en tendencia, subo ese por mientras hasta que termine de procesar el otro. Claro. Y funciona, ¿no? Porque la idea es que tenga siempre contenido hecho, ¿no? Yo te recomendaría, Eso, claro. no sé, un video diario, ¿no? Si es que quisieras crecer en esto. Claro, totalmente. Aparte, como te digo yo, hay una diferencia, creo yo, no solo, o sea, fuera del audio, la luz, o sea, todas estas cositas técnicas, hay una diferencia entre pasar de grabo con mi celular TikToks de baile a hago el tipo de contenido que haces tú, que yo veo que es bien elaborado, o sea, tiene cambios de toma, tiene transiciones, pero no la transición que tú le vas a poner en tu celular, sino tienes que cambiar del lugar el celular, o sea, Sí, de claro. pensar, de armar, ¿cómo creas un contenido para que sea al nivel de lo que tú ya estás creando? Conforme ha pasado el tiempo me he ido implementando, ¿no? de herramientas, ya sea de aros de luz, iluminación, micros, como te decía que el audio es importante, ¿no? Me compré unos micros muy buenos, el trípode, entre otras cosas, y ya en la misma práctica hace de que, por ejemplo, tú en este caso puedes tener aquí 3 cámaras, ¿no? Pero yo solo puedo, que tengo uno, la de mi celular. Entonces grabo una toma desde aquí, todo el video, de ahí vuelvo a repetir el video, pero con la cámara allá, para que la otra persona tenga las mismas tomas y tenga Claro. la misma secuencia de conversación. Y luego la toma del medio para que podamos salir los dos juntos. O sea, es complicado, ¿no? Sí. Y que cuadre eso, que cuadre el Hasta audio. pararte en el mismo sitio. Sí. Entonces, y yo, una de las, no sé si decirlo, defectos que puedo tener, que suelo ser perfeccionista. Y ese perfeccionismo ha hecho que un video que dura 5 segundos hacer, me haya tomado 3 horas hacerlo, porque no me salía como yo quería. Todo lo que crea el Entonces, contenido que estaba ahí. sí, suele a veces ser complicado, pero así como yo empecé desde cero grabando con filtros de TikTok en baja calidad, porque si ves los videos que tengo al inicio de mi TikTok son chéveres, pero la calidad es muy bajita. Ya poco a poco te das cuenta y vas perfeccionando en cuanto a la edición y te implementas con mejores equipos para que tu video salga con una mejor calidad, pero es un proceso, ¿no? O sea, todo es paso a paso. Porque ¿Y si tú el recién... armado del video? Por ¿Cómo? ejemplo, tú me dices, grabas primero de un ángulo, luego grabas del otro. Pero la idea del video, ¿de dónde te salen tantas ideas? Eso, bueno, en mi mente a veces fluye, ¿no? Que a veces cuando he grabado con mi hermano, pues me dice, deberías armar un guión. Pues, escúchame, lo que pasa es que cuando yo hago un guión, después cuando cuando estamos grabando al mismo rato, se me ocurren otras cosas. Yo ya tengo la idea en mi Lo cabeza. mismo me ha pasado con esto. Tengo la idea en mi cabeza, y tú nada más, o sea, hazme caso, o sea, y tú Claro, di lo que te sígueme. ve, tú sígueme y ya está. El de la casting del X4, por ejemplo, puse juguetitos, puse un televisor atrás para que se vea como que si fuera otro escenario, y en el otro lado puse más cositas de fondo, ¿no? Y así es que como ¿Tu suele... hermano es el que sale en el del casting? ¿El que sale a tu costado? Sí, él es mi hermano, él es mi hermano. Igual para lo del carro, que él es el chofer, pues, ¿no? Él es el que hace de chofer. Y mayormente, yo no armo un guión, sino que mayormente todo está en mi mente y yo conforme avanzamos el video les explico qué tienen que hacer en cada toma y cómo así, porque ya lo imagino. Además, a veces Claro. hasta cuando se me ocurre un video tan chévere, no he podido dormir porque lo tenía le daba sobrevuelta a mi cabeza ya cómo lo O sea, tú construyes el video en tu cabeza y luego tratas de explicárselo a la gente. Mira, Sí. va a ser así, vamos a hacer esta toma de este lado, tú vas a entrar acá, yo voy a entrar acá y Sí, lo vamos a así hacer es. tantas veces. Así es. Qué chévere. Justo uno de los videos que más me he demorado en hacer, más me he demorado en editar y más costo me ha generado es uno de los videos que subí en YouTube, que es el tráiler de Deadpool. Pues justo ese creo que no te lo No, pasé, no. pero está en mi canal de YouTube.
Y es toda una locura, ¿no? La gente que está involucrada es un montón de gente, pero quedó muy, muy, muy chévere, pero tomó mucho tiempo, pero es de los videos que menos vistas tienes, pues, ¿no? O Oye, sea, el más trabajoso, el más costoso. Rompiéndote la cabeza haciendo, me ha pasado yo haciendo mi guión, Y es con el mi que menos- teleprompter y al final Es el que menos vista tiene. editando, poniendo tus cositas, tus transiciones y a veces es el que menos valora. Sí, pues, así es. Y eso puede decirse que te puede ocasionar un bajón, ¿no? Porque, guay, hago todo esto, mira, todo lo que he hecho para Claro. que no tenga tantas vistas, que en YouTube que no tendrá, pero ni 1000 vistas, pues. Pero si eso yo, por ejemplo, en mi video en mis videos de Instagram o de TikTok, he hecho un video que no es tan elaborado, que me ha demorado 1 o 2 horas hacerlo, tiene 26 millones de vistas. 26 millones con 1000 vistas de un video que me demoró un montón en hacerlo, editarlo, y me ha generado mucho costo porque sí he tenido que comprar y a veces hasta comprar accesorios o alquilar un auto, me acuerdo, para poder que vaya de acuerdo a la secuencia o comida para invitarle a mis amigos que fueron a apoyarme, pizza, todos esos costos que se generan para poder hacer un video chévere, pero que no tenga tantas vistas, pero igual estoy contento por cómo quedó, pues, ¿no? Pero bueno, a veces pasa, pues, a veces pasa. Así es la vida del artista. Así es la vida, sí, sí, sí. Este podcast llega gracias a varios auspiciadores. Te voy a pedir que me acompañes rapidito a hacer nuestro agradecimiento Ok. a las personas que nos apoyan y que apoyan este proyecto también. Gracias a Elizabeth de Joyas Betari. Ella la encuentran en Instagram, que deben estar apareciendo sus joyas, sus redes, ahí está. Son joyas en acero, cadenas, aretes y plata también, en calidad 9.25 y 9.50. Gracias a la bella Luisa de Bella y Punto, que se encarga del maquillaje y de este pelo, de arreglarnos y ponernos lindas en cada programa, en cada evento, siempre está con nosotros. Ella hace faciales, hace maquillaje, también te puede ayudar ahí, activa tu Dead Girl que está por ahí también. Hace cabello, hace cortes, hace un montón de cositas, así que también pueden ir y seguirla en sus redes sociales. A mi hermosa productora que está grabando por acá, María Jesús. Ella es productora del programa Sin Miedo al Éxito, emprendimiento peruano, y también tiene servicios audiovisuales. Y a mi madre, que siempre le agradezco porque es mi mano derecha también, es la administradora de mi empresa Clámate y siempre está ahí atrás de todo. Y ella tiene un spa, se llama Sami. Estamos a punto de inaugurar un nuevo local donde puedes ir ahí también a remojarte, a bañarte. Vamos a tener sauna, masajes. Uy, excelente. Vamos a tener jacuzzi, podología, cortes para hombres también. A ella también la encuentran en redes sociales como Pilar Martínez Tejada. A ella le encanta hacer TikToks, por ejemplo. Ah, ya, buenazo. Ahí Sí. para la inauguración ahí llegamos y hacemos algo, seguro. Sí, sí, sí. Claro, A ella le encanta hacer TikToks. De hecho, ahorita está un poquito enfermita, se está recuperando. Su esposo me dice, está como Daredevil, está con un traje bien apretado y no puede ver. Así que le mando un besote a mi mami, que siempre está presente en todos los eventos. Y les quiero recordar, nosotros tenemos un evento una vez al mes, que es precisamente para promover los emprendimientos. Se llama Dementes Empresarial. Es un espacio solo para 30 personas y lo que buscamos es que vengan las empresas al estilo Cámara de Comercio, presenten su negocio en 2 minutos, luego hacemos 3 ponencias con 3 especialistas de 15 minutos de distintos temas de interés, como por ejemplo hemos visto contabilidad, hemos visto registro de marca, hemos visto cuál es la ventaja de hacer relaciones de networking, hemos visto la disciplina en el deporte. Es un grupo que se arma cada mes, va variando, pero la vibra siempre es la misma, de verdad que es bien chévere. El de este mes va a ser el 24 de agosto, vamos a estar lanzando el flyer el martes, que es feriado, aprovechando. Así que les voy a dejar el link también para que se puedan inscribir y puedan participar de este networking, que lo que busca precisamente es hacer que el empresario se relaje. Les damos trago también, pueden ir y tomar su chilcano para que así la conversación fluya. No, y no sabes, Buen en método, el buen último, método. oye, estás totalmente invitado. En el último fue la primera vez que hicimos la prueba con trago. Ha sido chacota, hacemos sorteos también porque hay marcas que van, por ejemplo, en la última fue Chifles La Peruanita, y la gente se mataba por unos chifles. O sea, hacemos todo el repaso de los emprendedores, hacemos las ponencias, todo, y luego hacemos preguntas para que la gente se gane lo que las mismas empresas han traído. Y o sea, ya con este último que pusimos chilcanitos nos ha funcionado, pero maravilloso, y la gente se mata por unos chifles.
Hay ópticas, está el tío Felipón, que él trae focos inteligentes y Alexas, regala también, entonces la gente se promueve mucho el emprendimiento y que yo te pueda comprar porque te conozco, no solamente porque haces un buen servicio, sino crear esa conexión entre los emprendedores, y lo que busca la comunidad es que nos compremos entre todos. Por ejemplo, yo tengo a Elizabeth de Betari, yo consumo a Elizabeth de Betari. Si Clavo y Canela hace ropa, voy y le compro a Clavo y Canela. Y entre ellos se compran y de verdad que se genera una comunidad bien bonita. Chévere, me gusta mucho. Suena muy bien. ¿Qué paja? Sí, así que ya está. Si quieres unirte como auspiciador de este programa o de otros proyectos, nos puedes escribir a contacto@clamate.com y por ahí vamos a estar revisando todas las solicitudes. Yo puse en mi Instagram una cajita de preguntas y me estuvieron mandando, así que te tengo un par de preguntas. La primera, si tuvieras los poderes de Deadpool por un día, ¿qué harías? ¡Wow! ¿Qué podría hacer? Saltar de un puente, seguro. No sabría. O sea, me gustaría hacer lo que él hace, ¿no? Porque, como él dice, ¿no? Es un antihéroe porque, bueno, aplica la violencia contra los malos, ¿no? Sí. Podría ser que, no sé, en algún lugar que necesiten ayuda, pues si tuviera la inmortalidad y todo, pues iría de repente, no a matarlos, pero sí a ayudar a la policía a que pueda un poquito de sufrimiento, ¿no? Sí poder ir a la gente que suele robar o asesinar, Sí. pues ir a capturarlos sin miedo a que me puedan hacer algo, pues, ¿no? Claro, aparte tendrías tu poder de regenerarte. Claro, poder regenerarme y todo eso, sí, porque no lo había pensado, de otra manera, ¿no? O Mira. manejar moto así a alta velocidad y, ¿no? O sea, sentir la adrenalina Claro. y saber que me voy a estrellar y no va a pasar nada, ¿no? Y te vas a regenerar normal. Si Deadpool viviera en el Perú, ¿cuáles creen que serían sus impresiones o su chamba acá en el Perú por hacer? Wow, pues el Congreso, creo yo. Iría al Ahí Congreso. vas y te Sí, iría al Congreso y partiría justicia por ahí también. Sí. Seguro que todos estaríamos muy agradecidos. Sí. Para poder tener para empezar por los mandatarios, el tema del orden del país, pues, ¿no? Claro. Y encontrar los Rolex también, para poder darlos a la luz, ¿no? De una vez. Porque Sí, es un ¿no? tema que... Sí. A nuestra presidenta, que ahora hasta le van mentando la madre a la Sí, gente. pues yo creo que podríamos poner la máscara de Lady Deadpool tranquilamente, ¿no? Porque sí suele ser un poco... Bueno, y es lo único que ha cambiado, ¿no? En estos años su cara. Sí. Justo, mira, hablando de Dina, ahora que tienes tanto contenido, tantos seguidores también, ¿cómo manejas a los haters? ¿Te llegan, no te llegan comentarios? Sí. Bueno, antes no, este último año sí. Pero es que hay de todo, en realidad yo no le tomo mucha importancia, porque es mucha gente que, no sé, tiene tantas frustraciones que su onda o su hobby es molestar a otra gente, ¿no? O decir, porque si te critican por algo que de repente has hecho o dicho, podría ser, ¿no? Pero si es que no hay ninguna razón y aún así te tiran hate, es como que no le respondes o si suele ser un tanto ya muy insistente, pues simplemente lo bloqueas y ya, pues, ¿no? Yo no pierdo el tiempo respondiendo. Antes sí, a veces como que sí me Antes te picaba molestaba, un me poco. molestaba o qué sé yo, pero... Y solía responder, ¿no? Pero ahora simplemente bloqueo y ya, ¿no? ¿Bloqueas? Sí, es creo yo lo más tranqui, ¿no? Para no estar Claro. en dimes y diretes con alguien que ni siquiera tiene su foto de perfil o es simplemente un incógnito, ¿no? Alguien que está atrás de una pantalla que se cree valiente para atacarte o decirte tontería y media Sí. a través de una pantalla, pero no se atreve pues, ni a mostrar su rostro para ver quién es, ¿no? Así que no le da importancia y lo dejo ahí nomás, ¿no? Qué bueno, porque hay muchas personas que sí les afectan y llegan al psicólogo y tienen algún tipo de problema hasta con sus personalidades o su autoestima, ¿no? Sí, claro, sí, pero como te digo, no he tenido mucho problema en ese aspecto. Es que no son tantos, sí, uno que otro, pero imagino que hay gente que no sé, habrá creadores de contenido que sí tendrán a un montón de haters por haber dicho algo, haber hecho algo que yo me imagino que toman la acción de cerrar su cuenta, ¿no? Porque ya no Claro. pueden más. Es que es complicado. O sea, Sí. eso, por más que
que puedes decir que no te importa, puede que mucho le afecte lo que te digan o lo que te hacen, pues, ¿no? Pero lo más sano, creo yo, es... Justo con esta línea que dices, ¿cómo haces para cuidarte de no pasar tú mismo la línea de hasta dónde es un personaje, hasta dónde es que expresas tú tus opiniones? Bueno, de por sí yo, por ejemplo, por más que Deadpool sea muy grosero o un tanto así explícito, yo siempre tengo en mi mente el control, ¿no? Porque yo de por sí, por más que tengo cosas que se parecen a él, pero como te dije, ¿no? Hay algunas cosas que no comparto, siempre mi lado moral hace que yo siempre tenga en límite lo que vaya a decir o hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Deadpool suele ser, por así decirlo, un tanto coqueto o mañoso, por así decirlo. Pero en mi caso, cuando, por ejemplo, estaba en la Comic Con y subía personas en la moto y se subían adelante, yo siempre mantenía mi distancia para no incomodar a la persona, ya sea hombre o mujer. Porque he visto que otros Deadpool como que sí abrazaban a las chicas y yo... y a las finales terminaban pues denunciados o expulsados del evento, ¿no? Sí, que claro. se aprovechan y suelen sobrepasarse, ¿no? Y de hecho que lo mencionas, hay mucho de eso también, hay mucho abuso. Sí, claro. Y en las cosas que dices, pues siempre también tener cuidado si es que es un niño a que te diriges, como en las obras sociales que te comenté, que la gente pensaba que era Spider-Man y yo me tomaba el papel de Spider-Man, ¿no? Yo hacía así, ¿no? Porque no le voy a decir soy Deadpool porque de repente no lo han visto y obviamente no lo van a ver porque no es una película que está apto para ellos. Pero nada, cuando inclusive me han contratado para ir en cumpleaños también de niños, siempre como si fuera Spider-Man, ¿no? O sea, siempre respeto, sin ninguna lisura, sin nada. Pero ya cuando es algo de adultos, ya ahí sí, ¿no? Ya empieza el desbande y toda la locura, ¿no? O sea, siempre sí he sabido poder manejar y no he tenido percance o nunca se me ha escapado a decir alguna palabra frente a algún niño o cosas así, ¿no? Siempre he estado bien cuidadoso con eso, pues, ¿no? Qué bueno, sí, porque también a veces te mandas un comentario que no es y la gente te catapulta con eso. Claro, o haces un video que puede ser una broma. Por ejemplo, a mí me tiraron hate por un video de la X-Force que hice. Había una parte donde salía el de Terry, el de ¿Dónde están las rubias? Que hacen tararara. Ah, ya, claro. Ya, entonces, que eso sabe tú. ¿Ah? ¿Ese? Sí, claro. Ah, usé pintura negra, ¿no? Ajá. Pintura negra y yo no sabía que eso era, por así decirlo, incitaba al racismo, ¿no? Yo digo, güey, es como un maquillaje, ¿no? O sea, y me decían blackface. Yo empecé a googlear qué es eso y es un tema de racismo que está prohibido. Pero digo, ¿cómo puedo interpretar yo? Y viceversa, ¿no? Por ejemplo, ¿y dónde están las rubias? Se maquillaban de blanco para ser rubias. Claro. Entonces, ¿hasta dónde llega el límite del racismo, de las cosas? Porque yo lo hice en toda buena onda para poder interpretar al personaje. Claro. Pero me dicen, ¿no? Consígate a una persona que sea de color, pero no conozco a nadie. Entonces, ¿cómo hago? La gente también pide... Entonces me maquillo y soy yo, pero al final es una ofensa. Entonces, como que, por ejemplo, en ese caso puede que haya yo pasado la línea sin saber. Pero al final no lo hice en mala onda, simplemente era una interpretación. Pero siempre tienes que tener cuidado porque, como te digo, las normas de comunidad y el algoritmo cada vez se vuelve más sensible. Y te castiga. Y aquí no puedo hacer las armas. Yo tendría para hacer videos más chéveres con las armas, con una coreografía, con las pistolas de gel, ¿no? Que podría ser un video chévere, pero ya evito hacer ese tipo de cosas. O comentarios o ese tipo de maquillaje porque a las finales, mira, puede que termine una infracción y pues sea una advertencia para la cuenta, pues, ¿no? Claro, siempre y al final todo tu trabajo que vienes haciendo te lo bajan en una. Sí, pues, por ejemplo, te cuento esta última. A mí me cerraron mi cuenta de Instagram con un montón de seguidores. Y yo no entendía... ¿La que tienes es sí, otra no, es la misma. Ah, la sino que recuperaste. la habían cerrado, la habían bloqueado. Yo no sabía por qué. Yo justo para eso tenía un asesor de Meta que me asesoraba, ¿no? Por el tema de la monetización, que había sido partícipe de Facebook, y que me capacitaba para ver cómo podía hacer funcionar mi algoritmo, mi monetización y todo eso. Y le pedí ayuda, digo, no sé qué ha pasado, me sale que he infringido, ¿qué decía advertencia? Decía algo de, yo incito a los servicios sexuales, una cosa así. Yo, ¿en qué momento? Yo ni converso con nadie, ni como si yo vendiera OnlyFans, yo no vendo OnlyFans, no tengo esa cosa. ¿Y qué pasa de que me habían censurado por haber puesto que yo era parte del chiste, no de mi descripción, que soy actor, había puesto que era sex symbol, playboy, filántropo, stripper. Entonces, por esas simples palabras, me cerraron la cuenta. ¿En serio? Le cambié la descripción y recuperé mi cuenta. Es por eso que te digo que hay que tener bastante cuidado con ese tipo de comentarios, descripciones o cosas que puedas decir porque puede que al final les puedas perder tu cuenta. Yo estoy así, yo estaba casi desesperado porque era un montón de seguidores y un montón de trabajo tirado a la basura por una simple descripción que era en broma, pues, ¿no?
Claro. Porque ni yo era stripper, ni yo era playboy, ni yo era No es sex cierto, symbol, entonces como Meta, que... no es cierto. Entonces, sí, pues, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y conforme pasa el tiempo vas aprendiendo a qué cosas no hacer para poder cuidar tu cuenta y hacer de tu comunidad la más segura y la más tranquila, pues, ¿no? Claro. ¿Qué contenido les podrías dar a las personas que quieren crear precisamente o quieren pasar a ese nivel en el que estás tú y trabajar con Meta? ¿Qué contenido? ¿Qué recomendación? ¿Qué recomendación les podrías dar? La persistencia, ¿no? Y la constancia es muy importante para poder hacer que tu comunidad o tus seguidores crezcan, ¿no? La calidad de video es muy importante, como te había explicado, la iluminación, el audio y la creatividad. Siempre tratar de ser original. Eso no significa que no puedas hacer trend o copiarte de un video que esté en tendencia. Lo puedes hacer, pero fuera de eso, puedes tratar de hacer videos originales que solo a ti se te ocurran, solo a ti la pienses hacer, ¿no? Y eso te hace que tengas un diferencial, ¿no? Siempre buscar un diferencial. En mi caso yo busqué un diferencial en disfrazarme. Y eso era un trampolín porque yo después de 2 años revelé recién mi identidad. Porque yo digo, voy a cogerme de Deadpool para hacer un trampolín pero después voy a quitarme la máscara porque quiero que la gente me conozca a mí. Claro, al Porque final tu sueño era ser actor. Claro, porque a las finales puede haber otra persona que se disfrace y piensen que soy yo, pero no. O sea, entonces ahora también hago videos sin la máscara y sin ser Deadpool y me ha funcionado. Entonces digo, güey, está funcionando, ¿no? Eso no significa que voy a dejar ese Deadpool. Yo creo que siempre voy a hacer contenido Aparte porque lo es un haces personaje. muy bien, eres muy divertido. Es un personaje muy, muy bueno. Y bastante creativo, bastante Sí, creativo. entonces es parte de, ¿no? Para cerrar, me gustaría hacerte un ping-pong así rapidito para poder conocer a nuestro invitado de mente. Mentira, ¿qué más dices? Voy a llegar a la hora. Ya sabe que es Cristian Tardoso. Emoción favorita. Alegría. Ok. ¿El emoji o el sticker que más usas? El de los lentecitos oscuros. Ah, ya, ok. ¿Libro que recomiendes? El delfín. El delfín, ok. ¿Cuál es el consejo que te han dado que no crees? El consejo que me han dado que no creo puede ser ¿cómo se dice? Hay una frase que dice el perdonar es... ¿Perdonar es divino? No, el perdonar es... Ay, no sé cómo... Lo que pasa es que en este mundo del cosplay hay mucha gente tóxica, ¿ya? Que mayormente yo me he enterado que eran amigos míos que han hablado a mis espaldas. Y yo tengo un amigo que se habla... un amigo que se habla con ellos. Le digo, güey, ¿por qué te hablas con ellos si son gente basura, ¿no? Por así decirlo. Claro. Entonces, claro, me dice, no, lo que pasa es que yo lo dejo ser, los perdono, pero ya, y nomás lo dejo ser. Pero en mi caso no, o sea, yo mantengo mi distancia, no es que yo le pueda dar la mano. Yo soy entonces, como tú, ¿ah? es como que me dice, no, es como que a mí me dice, no, la verdad es que, no, perdonar es, tú, ay, no, es que, ay, no me acuerdo la frase cómo era, ¿no? Pero era algo de perdonar para que tú seas más que él, ¿no? Pero no necesariamente es así, No, simplemente... No, o sea, le evitas y ya. Claro, es mejor que no te evites quiero. esa gente que no te suma y que encima es gente de M, pues, ¿no? Sí, totalmente. Una persona que admires, ¿y por qué? Puede ser Ryan Reynolds, ¿no? Por su creatividad, por su humor que tiene. Cristiano Ronaldo también, soy muy fanático de él y de Messi, ¿no? Que a pesar de todas las derrotas que ha tenido, pues ahora último ha sabido ganar todo lo que ha querido, ¿no? Son de las personas, creo yo, que más sigo, ¿no? Y veo siempre sus partidos. ¿Por su resiliencia? ¿Por sobreponerse a los obstáculos? Sí, y claro, y Cristiano también, ¿no? Por su disciplina en cuanto a su trabajo, ¿no? Al trabajo. Un dato raro de ti. Un dato raro. No sé, puedo decir que tengo el toque de a veces de cada vez que vengo de la calle o cojo llaves, siempre me lavo las manos, siempre tengo que tener las manos limpias y no estoy tranquilo. Podría ser algo raro que nadie sepa, ¿no? Ok. Una cosa que te falte hacer antes de morir. Bueno, recorrer el mundo, pues, ¿no? Y hacer contenido por todos los lados que quisiera hacer. Conocer el mundo. Ok. Yo hago regresiones. ¿Crees en las vidas pasadas? Sí, antes yo era más de mente cerrada en cuanto a la religión. Yo era católico, no creía en nadie más, del universo, o sea, ya está, y lo de Dios y todo eso, pero conforme pasa el tiempo me he vuelto más de mente abierta. Creo yo, cuando uno tiene es de mente abierta, tiene más conocimiento, ¿no? Porque sí. te preguntas más cosas. Está bien, Dios existe,
yo respeto mucho a Dios y creo en Él, pero también me pongo a pensar, pero ¿y si no existe? ¿Quién nos creó? ¿Cuál sería la otra? De repente hay un inicio, a nosotros nos han enseñado que hay un inicio y un fin siempre, pero de repente no es así en la lógica de la ilógica del universo. De repente todo existió desde siempre. Entonces yo digo, pero Dios no se va a molestar conmigo porque si Él me ha dado el libre albedrío, podría yo pensar que Él no existe. Y así yo aprendo más. Y así me pongo a investigar o a sobrepensar. Igual, yo cuando dicen en la reencarnación, antes no creía en eso, pero ahora digo, yo creo que sí. A veces ¿Quién crees que fuiste en tu vida pasada? No tengo idea quién puede haber sido en mi vida pasada. ¿Hombre, mujer? No sé. Yo creo que hombre igual. Pero claro, es un tema muy complejo, ¿no? Que sí me pongo a sobrepensar y sí creo en esas cosas. Oye, te agradezco bastante, Cristian. Ha sido una conversación muy amena de distintos temas. ¿Algunas últimas palabras para la gente, la comunidad? Bueno, agradecer, ¿no?, a todos los seguidores que me siguen desde hace mucho tiempo. Yo siempre acá estoy tratando de dar el mejor contenido para ustedes, para que se diviertan, pasen un bonito momento. Y también agradecerte a ti, Claudia, por la entrevista, ¿no? Que estaba también muy divertida. Yo vuelvo a pedir perdón por la tardanza, ¿no? Porque en mis historias puse que ella había llegado tarde, pero no, yo fui de que se le complicó un poco de un evento que tuve temprano y no pude llegar a tiempo. Sé que es importante también el tema de la puntualidad por todo tu equipo de trabajo que está aquí desde temprano esperando hacer su trabajo, pues entonces pido disculpas de eso. Siempre ando mejorando para que no vuelva a pasar, pero a veces pasa. Y nada, muy agradecido por la entrevista, que ha estado de verdad muy, muy divertida, me he sentido muy bien y nada, ¿no? Espero que también tu comunidad también la haya pasado muy, muy chévere con esta entrevista, que creo yo inclusive ha quedado corta, ¿no? De tantas cosas que hay para hablar y contar, pero... Tendremos tu segunda parte como Wolverine. Sí, claro. O de repente ya la próxima vengo con todo el disfraz puesto y le entrevistas a Deadpool de repente, ¿no? Claro. Oye, sería bravazo. Sería muy divertido, sí, un Deadpool peruano de verdad que sería interesante. Sí. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todas las personas también que se han conectado. Y no olviden suscribirse, seguirnos en las redes sociales y nos vemos en 2 semanitas.